Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, pues como lo prometido, estamos montadísimos en nuestro proyecto de trabajar la serie para poder sanar la herida paterna, para resolver todos estos temas que llevamos, sobre todo mucho a nivel colectivo. Espero que con esta nueva serie podamos aportar mucho más. Recuerda que trabajo con papá, igual que con mamá, tenemos en temporada 1 cargado ahí en Spotify. Muchísimas gracias por sus comentarios aquí en la plataforma de Spotify. Ay, no nos damos abasto poniendo corazoncitos y agradeciendo mucho pues su linda calificación, que como en todo este rollo de las redes, eso es importante porque así les puede recomendar a otras personas el material que pues es información, vamos a decir, valiosa que podemos nosotros aportar desde lo que hacemos aquí en trabajo personal, en Centro Quantum, desde hace ya bastantes añitos y que ahora lo llevamos pues a las redes. Recordando que en Centro Quantum pues tenemos el compromiso de atenderles tanto en recepción como de manera presencial, como con las herramientas de los equipos, de, bueno, la asistencia del equipo Quantum, que es el doctor William, que trabaja con el tema de ayudarles a limpiar su sangre, está estudiando bien intensamente y se da cuenta que a veces hay tejidos musculares que son los que guardan los metales pesados y por eso la persona refiere mucho dolor o mucho cansancio. Está haciendo un trabajo extraordinario, de verdad, para trabajar con la quelación, no solo a nivel intravenoso, sino muscular también, y estamos teniendo resultados maravillosos. Así que estoy muy orgullosa, muy contenta y muy feliz de que podamos ir estudiando cosas, ir desarrollando cosas, ¿verdad? Bueno, estamos montadísimos en el proyecto de la serie del padre, repito, tenemos más material de papá, pero ahora vamos siempre a aportar un poco más, vamos a avanzar, vamos a ver hasta dónde puedes llegar en tu trabajo personal con papá en esta ocasión, en este año 8, en este año del padre, en este año de la autoridad, cómo me planto yo en el mundo. Y al final del día, pues todos esos bloqueos los tenemos con papá. Entonces, si te parece y estás de acuerdo y estamos listos, aquí yo estoy con mi cafecito que ya casi está terminadito, pero si estás listo, te acompaño en tu camino a donde vayas y vamos a escuchar un poco más con el tema de papá, ¿vale? Entonces, el día de ayer terminamos nuestro podcast haciéndote ciertas preguntas, ¿te acuerdas? Esas preguntas estaban en función de que tú entendieras, pides ayuda, cómo te sientes cuando alguien te ayuda, te sientes avergonzado, te sientes que tú quieres solamente ser el que ayuda, pero no recibes ayuda, o quieres que te ayuden más. Vamos a ver que con este trabajo del papá tenemos que tener como objetivo aquí en la manada cuántica entender que papá es fundamental en nuestro desarrollo de vida, sea quien sea que haya sido tu papá, sea cual sea que haya sido su conducta, sea cual sea que haya sido su historia, sea cual sea que haya sido la relación contigo. ¿Sí? Me quiso, no me quiso, yo era la favorita, yo era la despreciada, o sea, no importa qué historia tenemos, es trabajo personal, trabajar a la madre y al padre, sanarnos de ellos dos, porque pues no solo son cada uno de los hemisferios y lateralidades del cuerpo, sino que son parte fundamental para que nosotros podamos tener éxito, concretar nuestros objetivos, reconocimiento en el mundo. Un buen trabajo personal con el papá te empieza a abrir muchas puertas. Pero claro, no se entiende muy bien este tema de la herida paterna porque nosotros tenemos que entender primero, que ese es mi objetivo de esta primera parte, nosotros tenemos que entender, compañeros, ¿dónde está tu problema con papá? Porque hay papás muy diferentes.
El tema de la historia con papá es dónde está, es ir y observar, porque me encanta, piensan que es, ay, desde el ego vamos a juzgar. No, hacer trabajo personal es ir a comprender en dónde está el bloqueo con papá que le impide ser un papá funcional o armonioso. ¿En dónde está el bloqueo de él? ¿Vale? Que por eso mi papá es de un, ahorita voy a hablar de esos tipos de papás. Muy, muy importante, nosotros tenemos absolutamente heredado el patrón de papá en el árbol, por eso estudiamos el árbol genealógico. Por eso estudiamos el árbol genealógico y por eso nos damos cuenta qué historia materna y paterna traemos, ¿no? De aciertos, de pérdidas, ¿no? Es muy importante que para que trabajes tu herida paterna también tienes que comprender, uno, la relación de tu padre con su padre, ¿verdad? Dos, la relación con tu madre con su padre. O sea, ¿qué pasa con la relación papá-hijo, papá-hija? Porque eso es la transferencia a nosotros como hijos. Si entonces primero estudiamos hacia acá arriba, ¿qué onda con la historia de los abuelos con nuestros padres? Ahí empieza, o sea, el movimiento que le impide a mi papá ser mi papá como debería de ser mi papá, pues viene de su papá. Ya no te digo cuando aparte tienen los mismos nombres. Ya sabes, el abuelo Juan, el papá Juan y yo soy Juan. No, bueno. En masculino o en femenino, ¿eh? Porque ya sabes que aquí, por ejemplo, el abuelo Guadalupe, mi mamá Guadalupe y yo Guadalupe. Pues ahí estamos atorados en esa figura de autoridad. Entonces tenemos que hacer como una observación muy amplia, ¿te fijas? O sea, la herida paterna va desde tercera generación, cuarta. Entonces, es muy importante entender que nosotros en nuestro inconsciente tenemos un molde, un programa, ¿no? A mí me gusta llamarle programa matriz porque es el que crea para ti a nivel inconsciente o proyecta, vamos a decir, exactamente esas heridas parentales que no traemos resueltas. Entonces, tu inconsciente te va a proyectar los obstáculos continuamente. ¿Me explico? Y ya son patrones que traes muy establecidos. Entonces tú tienes que observar todo lo que tiene que ver con papá. Todo lo que tiene que ver con papá, ya dijimos, es el territorio, el mundo, los límites. Claro que tiene que ver con la prosperidad, con que mi dinero prospere, crezca. Mamá es la abundancia, la semilla, pero papá es el que ara el campo para que esa semilla se haga una planta y de frutos. Entonces las dos partes son importantes. Si yo no tengo autoridad sobre mí, si a mí no me reconocen en el mundo, ¿cómo puedo prosperar? Papá son todas las figuras de autoridad, o sea, el director de la escuela, el gerente del banco, mi jefe, todas las figuras de autoridad son papá, todos los hombres son papá, ¿vale? Entonces tus hijos varones son papá y todos los bloqueos que esté desarmonizado los vas a pasar hasta esa generación. Entonces, aquí lo importante es que tú puedas conseguir con tu trabajo personal comprender en dónde está tu desconexión emocional con papá y puede estar bien evadido y tú lo estés nomás proyectando hacia el mundo, ¿sí me explico? Hacia estos patrones inconscientes que llevas. Entonces, en el momento en que yo te digo, a ver, ¿cuál es tu desconexión con papá? ¿Cuál es tu desconexión emocional con papá? Eh, ¿Qué sientes desconectado emocionalmente, no? ¿Por qué? Porque si nosotros hemos vivido falta de reconocimiento en nuestro desempeño, obviamente laboral, en el desempeño de nuestros talentos, en el desempeño de nuestras dones, vamos a decir, y que nosotros no lo reconocemos, también podemos tener continuamente un autosabotaje financiero, fíjate. Se me enredó el cabello en el anillo y aquí estoy batallando. Bueno, podemos tener un autosabotaje financiero constante por esas heridas parentales. Entonces, cada vez que entendemos que trabajar a papá es la brújula, va prácticamente, imagínate que tú quieres tener una brújula, que así como te dice el norte, el sur, ajá, entonces, ¿hacia dónde va mi éxito real? Que no solamente es el dinero y el patrimonio, es el éxito de tener autoridad sobre mi propia vida, de tener reconocimiento, de tener la capacidad de crecimiento, la capacidad de proteger a mis hijos, de darles patrimonio a mis hijos, de darle seguridad a mi trabajo, de saber que no se me va a ir, que no se me va a perder, pues esa es una herida paterna. Entonces,
cada vez que tú tienes que trabajar en tu éxito, en el mundo, en el territorio, que es lo que hablábamos, tu brújula es la relación con papá. Y muchas veces como lo hemos manejado mucho en temas de constelaciones familiares, no estamos bien colocados con papá a nivel del sistema, ¿no? Papá es autoridad y está arriba en la cabeza, ¿verdad? Por eso la cabeza, todo lo que tiene que ver con la cabeza es papá. Entonces no estamos bien colocados con papá, a veces ocupamos el lugar de papá, ¿no? Nos quedamos de marido de mamá o de papá de mis hermanos, o mamá, papá de mis hermanos. A veces ocupamos el lugar del papá de mi papá. Yo aparte, yo soy el reyesito, mi reycito que le juzga y que le dice lo que tiene que hacer. Estás fuera de lugar, ¿no? Esa es tu brújula. Estamos mal colocados con papá porque a veces hacemos bando con mamá. Entonces, inmediatamente, como creo que te mencionaba ayer, siempre que tienes una herida paterna se desprende una herida materna también. O sea, hay que por eso trabajarlos a los dos. ¿Por qué? Porque si yo me quedo niño psicológicamente y yo veo que mamá, papá están en guerra, por la razón que quieras, pero ahí hay una guerra, ahí no hay una armonía. Puede haber miles de escenarios. Si mamá, papá están en guerra, entonces, ¿qué pasa? Que yo, primero, como niño, mi lealtad es hacia mamá, porque ella me regaló la vida. Entonces, ella es la que me tiene que dar el boleto, el acceso a papá. Tiene que hacerse un ladito para que yo tenga papá, sea quien sea mi papá. Normalmente eso no sucede. Entonces, ya tenemos estas edades y estamos lidiando con el yo niño que no nos deja ir a papá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo una guerra ahí entre los padres, lo primero que va a pasar es que yo tomo un bando. Entonces ahora me pongo a defender a mi mamá de mi papá. Entonces he atentado, en comillas, he atentado contra el padre, ¿sí? O sea, he comploteado en contra de papá, he juzgado a papá, ¿no? Me he puesto del lado de su oponente como si fuera de verdad una guerra, ¿no? Yo les estoy hablando de esto porque estamos en el año de las infecciones, ahora en la siguiente temporada de la serie de Matrix, en donde vamos a mover las piezas económicas y todo porque viene otra vez otra tontera de estas. Pero te fijas cómo todo está relacionado con cómo yo me planto en el mundo y cómo yo soy autoridad de mi salud, cómo yo soy autoridad de lo que yo decido vivir, porque, coño, para eso es el despertar de conciencia y ser un ser divino. Cómo yo me planto con lo que hay afuera con autoridad, cómo yo discierno la información con mi mente, cómo yo ejerzo el poder sobre mi realidad. Y claro que comenzamos con las guerras que tenemos en casas psicológicas programadas. ¿Cuál es el escenario que hay con papá y mamá? Es un escenario de ausencia, es un escenario de abandono, es un escenario de rechazo. ¿En dónde está mi herida paterna? Y entonces para eso comprendemos que todas estas frases que llevamos memorizadas, tanto que nos decía mamá como para papá, ya sabes cómo es tu papá, es que tu papá hace puras tonterías. Todas esas frases condenaron a papá como figura de autoridad y lo hicieron chiquito. Entonces, o todas esas frases de papá en la que me decía, por ejemplo, papá, uy, no, es que eso es muy difícil, ganar dinero es muy difícil. No, eso no es para nosotros. Cuando papá estaba minimizado, estaba desvalorizado, deprimido, quebrado. Entonces te das cuenta que ese papá, pues, obviamente también le faltó papá. Entonces, por eso te dije que tenemos que observar la herida que llevamos hasta el abuelo. ¿Qué tipo de papá tuvo mi papá para que tenga tan poca fuerza para plantarse en el mundo? Entonces así vamos a través de estas imágenes que son los arquetipos. Te voy a enseñar, por ejemplo, para que tú detectes dónde puede estar esa herida paterna que te impide tomarlo de verdad como figura de autoridad para que sea tu brújula de éxito, comprendiendo cuál es el problema personal de papá para hacer lo que hacía. O sea, ¿dónde está atorado desde la abuela esa energía que no viaja bien? También tienes que observar, pues obvio, al papá de tu mamá, tu abuelo materno y paterno, y por qué a veces los padres, nuestros padres nos ponen hasta los nombres de esos papás en los hijos. O sea, ¿qué nos dijeron? A mí me faltó papá, ahora tú eres mi papá. Y literal esos hijos se la pasan dirigiendo la vida de los padres. Esa persona no puede crecer, está contra natura.
está en desorden y ese desorden un día se va a manifestar en algún área de la vida de la persona. Conflictos con la autoridad, vamos a decir. Ya no digas demandas, denuncias, conflictos con el papá grande que le digo, ¿no? Fuera del papá de casa, pues tenemos una autoridad que rige todo, que son reglas. Y nosotros tenemos que someternos a esas reglas. Pero si nosotros tenemos conflicto con nuestro papá, claro que vas a tener conflicto con el papá del mundo. No te gustan las reglas, no respetas nada. O quieres hacer que todo el mundo respete tus reglas, te impones. Entonces hay que ver en qué polo vamos. Entonces vamos a entender que, por ejemplo, para ir cuajando un poco la herida paterna, es decir, en dónde está ese bloqueo con mi papá que yo no puedo, o con el abuelo, que viene viajando a veces la misma conducta tal cual copiaditos. ¿Qué onda con el conflicto personal que le impide a mi papá, pues, hacerse un adulto y ser papá? Como dónde se quedó atorado, que yo en mi psique de niño me sigo permitiendo esta sensación de no merecimiento, me sigo generando esta necesidad de esperar a que me tomen en cuenta, porque el padre es el que reconoce, fíjate. Entonces, la psique dice, el inconsciente dice, si papá no me mira, si papá está ausente, si papá no me mira, yo no tengo derecho a prosperar. O sea, es que si yo no me merezco el amor de papá, si yo no me gané el amor de papá, yo no me merezco el amor del mundo, porque el papá es el mundo, ¿sí? Y entonces aquí va a venir a decir la gente, es que yo me fui del papá de mis hijos, porque así han escrito, ¿eh? Yo me fui del papá de mis hijos porque era violento, esto, adicto, no sé qué, y por eso, por protección a mis hijos, no sé qué, no sé qué. Ah, bueno, a ver, esto hay que entenderlo desde la tercera generación. ¿Para qué te escogiste un papá tan chafa para tus hijos? ¿Para qué escogiste mal? Porque el conflicto es de nosotras, por lealtades, y hacemos que los hijos paguen el pato. Entonces, primero nos sanamos nosotras con nuestras heridas paternas y de abuelos, para ver para qué pasamos eso a la siguiente generación, para que ese hijo entonces, aunque tenga el padre ausente, lejos, porque es adicto o porque es la peor cosa del mundo, pueda resolver un padre interior que es el que nos importa para tener madurez en la vida. No importa lo que haya sido mi papá, pues esos son problemas de ustedes, pero yo tengo que tener un padre en mi vida. Así sea un padre que construya yo dándole espacio en mi corazón. Pero mamá no nos deja porque ella es la que escogió mal. Y yo no quiero decir mal porque eso es egoico, pero escogió esa castaña de papá porque es el mensaje que tiene para resolver de su árbol. ¿Vale? Entonces, vamos por partes. ¿Cuál es el papá que nos toca resolver? Son papás diferentes, pero igual todos nos hieren, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el arquetipo de un papá adicto, de un papá que no tiene límites, de un papá inclusive abusador sexualmente, obsesivo con este tema del sexo, drogadicto, adicto, alcohólico, ¿verdad? Vamos a decir que tiene, a mí me gusta cuando vemos este arquetipo del diablo, es el arquetipo del papá con adicciones al alcohol, a las drogas, al sexo, al juego, ¿sí? Es un papá inestable absolutamente. Ya cuando hablamos de un adicto, pues hablamos de una persona que pasó la vida, pero que obviamente era una persona con patologías. ¿Por qué? Porque una adicción pues tiene que tener muchas cosas atrás que resolver para que el papá se evada bebiendo, drogándose o con prostitutas o con muchas mujeres con el tema de la adicción al sexo, porque es su evasión, ¿no? Es su manera de fugar, vete tú a saber qué cantidad de traumas. Para tener un papá así es un papá bien traumadito en muchas cosas. Luego podemos tener el arquetipo de un papá, como dice la carta del loco, un papá loco, o sea, un papá con patologías de muchas formas, ya no solo con temas de adicciones, sino este es un papá que no tiene un concepto real de estos papás fantasiosos, ¿sí me explico? Que viven de la ilusión nada más, ¿sí? Hacen locuras, no sostienen a nadie, no tienen solidez en su casa, sí, es un papá que inclusive puede tener depresiones, a ansiedades,
¿sí? Es un papá patológico, o sea, inestable. Y entonces si hablamos de loco, hablamos de la mente, hablamos de que este papá le falta papá y quién sabe cuántos papás para estar tan perdidos en el mundo y no saber ni la O por lo redondo. Luego, desde luego, podemos tener un papá ausente, o sea, muerto, porque no lo conocí, porque se murió, porque la razón que quieras. O sea, hay un vacío absoluto de la energía de papá. No lo conozco, no tengo su cara. Es absolutamente un vacío tremendo y también puede ser un papá absolutamente depresivo, que es igual que una mamá depresiva. Un papá alcoholizado o un papá depresivo es un papá ausente, está muerto en vida, es un zombie que camina. No puede verse a sí mismo, no puede atender su propia vida. Imagínate tú si va a poder verme a mí. ¿Te acuerdas que nuestro tema es ver qué onda con el bloqueo emocional y personal que le impide a mi papá? O sea, papá no está ni con él mismo. Si es un muerto que camina, tú. Depresivo, va y trabaja, gana un peso, no tiene más, ¿no? O un papá, en este arquetipo de la muerte, un papá muerto. O sea, literal, ya no está en este plano. Luego tenemos el arquetipo de un papá niño. Un papá niño, ¿qué quiere decir? Pues literal, que su conducta es de niño. Hay mi mamá, esposa, comillas, hay mi mamá que lo resuelva. Hay mi mamá que se haga cargo de todo. Yo me vinculo con mis hijos para jugar. Yo me vinculo con mis hijos para ir a la bici, para ir a la nieve, para ir al fútbol. Yo me vinculo con mis hijos para lo divertido. Pero no me ensucio las manos poniendo reglas y pagando cuentas y no, eso. Yo no soy el malo en la vida de mis hijos, yo soy el bueno. Pero claro, es un papá niño, este papá no hace su trabajo. Pero es buenísima onda, mi papá, cállate los ojos, me llevaba a la bici, me llevaba, no sé, claro, jugaba, era un papá niño, pero no puede solidificar el futuro de sus hijos. ¿Por qué? Porque es otro niño criando otro niño, que en general los anteriores también son así, nomás hay que ver. Ah, luego me van a preguntar, ¿y si tengo más de un papá de estos? Claro, que puedes tener un papá que tenga varias de estas conductas. Lo importante es identificar qué es lo que te jode de tu papá, pues. ¿Dónde están los hoyos negros? ¿Dónde están las herencias paternas que son con las que vas a tener que específicamente hacer un croquis, pues? Luego, cuando tenemos este arquetipo del papa, del papá, tenemos papá que es el dogma, lo que Dios manda, es la verdad absoluta, las cosas son así, el que siempre está, vamos, en un arquetipo de la mente que él heredó, del sistema en que se hacen las cosas, sobre todo en el tema social, en el tema económico, ¿no? Que todo el tiempo te está diciendo, no, es que tú lo estás haciendo mal, como Dios manda. Es un papá muy moralino. Sí, me explico, de te tienes que casar virgen y de blanco y tienes que salir de tu casa porque si no, no eres hija mía y que casi casi se le cae el apellido, el pelo y el ojo porque no tenemos conductas morales o religiosas según sus reglas y su dogma. Este papá cuadradísimo dogmático que tiene este temor a Dios, ¿no? Si nosotros nos salimos del tema moral. Entonces puede ser un papá muy proveedor, muy bueno, muy acompañado, muy conseguido en muchas cosas, pero me bloquea que no me deja hacer lo que yo digo. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado con chicos o chicas homosexuales que en general tienen un papá como noble en muchas cosas, que hace como de padre realmente, ¿no? Pero que cae en este papá, en el, ay, es que yo no podía decirle que tengo una pareja de mi mismo sexo, porque mi papá tiene ese concepto de lo moralino, de lo religioso, qué van a decir mis hermanos, qué va a decir la familia. A este papá le importa más qué va a decir la gente, qué va a decir la sociedad y la parentela, que tú seas feliz. Entonces te obliga a meterte en su caja de lo que va a decir la gente a lo demás, ¿no? Luego tenemos este formato de este papá. Uy, ya vi el tiempo. Bueno, me apuro. Tenemos este formato de este papá que es el emperador,
que si bien es un papá económicamente potente, vamos a decir que hace patrimonio, no sé qué, es un papá intransigente, es un papá exigente, es un papá agresivo, criticón, un papá criticón, un papá que juzga, un papá que todo el tiempo tiene el ojo y te está diciendo, es que no lo estás haciendo bien, tú lo tienes que hacer como yo. ¿Cómo lo tienes que hacer? Como yo. ¿Qué tienes que estudiar? La carrera que yo tengo. ¿Qué tienes que estudiar? Lo que yo te digo. Es el papá, en una palabra, impositivo, que no te deja hacer nada de lo que tú quieres, sino como él dice. De este papá juzgón, ya te digo, impositivo, muy perseguidor inclusive, ¿no? Juzgador, criticón, que te tienes estas palabras en tu cabeza que te decía tu papá, eso te va a salir así porque no lo haces como yo. Entonces, ahí vamos a entender que en este arquetipo es este papá que puede ser muy noble y muy funcional en otras cosas, pero caer en las imposiciones, en el tienes que hacer las cosas así, tienes que estudiar esto, tienes que tener este negocio, el otro era dogmático, este es impositivo, castrante, pues, psicológicamente, ¿verdad? Porque ya siendo adultos nosotros lo resolvemos. Me apuro, porque todavía nos quedan muchos papás. Sí, entonces me toca este papá, el papá que vive atorado en su pasado, que carga con su madre, con sus hermanos. También aquí es cuando a mí me cría la figura papá, que esto no lo he dicho, pero también tu herida paterna se mueve hacia las personas que hicieron de padre contigo. Hermanos mayores que a veces hicieron de papá, hay heridas de papá que las vas a tener que trabajar con ese hermano. Digo, no con ellos, sino aquí en tu psique, pero dirigido hacia ese hermano, porque la hizo de papá o un abuelo. Es una persona de otra generación, que tiene otras ideas, ¿sí? Que no puede paternarte correctamente porque no está en tu línea. Está en la línea de cuidar a los de atrás, por eso él mira al pasado, o es un hermano que tampoco es la generación que te tiene que criar. Si tu hermano es igual a ti, no está arriba de ti. Y bueno, pues por último vamos a ver este papá vanidoso. Un papá que vive para ser un dandy, para comprarse sus cosas, sus coches, sus juguetes, donde lo importante es el ego. Yo, como este arquetipo que me encanta del emperador de Constantino, esta carta del carro, en donde a él le vale, lo que quiere él son sus amigos, sus paseos, su golf, su lancha, su pesca, su acampar, su, yo, lo que yo quiero hacer para mí. Eso es un papá vanidoso, egoísta, ególatra. Yo diría narcisista, en donde el bonito, el guapo, el bueno, el todo, tiene que ser él. Y no deja a los hijos superarle, ¿no? Aquí el ganador es él en todo, ¿no? Nadie puede ganarle nada. Se parece un poquito al emperador, pero sin embargo aquí nos gana el ego y la vanidad. ¿Te suena, verdad? Luego tenemos un papá indeciso, un papá muy niño que no sabe si le hace caso a su madre o a su mujer, que lo manipula a todo mundo. Es un papá que no sabe tomar decisiones. Esto puede generar enfermedades de Parkinson, inclusive Alzheimer, varias cosas. Este papá también muy niño, que le da gusto a todo mundo, pero que en realidad él no tiene identidad. Imagínate qué complicado. Y por último, para terminar este episodio, tenemos un papá quebrado, un papá, te fijas aquí esta carta del colgado, que se le caen sus moneditas, que se hace la víctima porque la suerte no le ha ido bien, porque él no le ha ido bien. Los demás tienen suerte, sus hermanos, sus primos, pero él no tiene suerte, ¿no? Entonces siempre se victimiza, se desvaloriza, siempre está hasta abajo de todo este papá pisado, ver esta papá que se esfuerza poco o que cuando se esfuerza lo pierde. Pues obvio les falta papá, obvio les falta un papá, un abuelo, ¿verdad? Entonces vamos a entender cuántos patrones heredados llevamos. Hoy avanzamos otro tramito, compañeros, ¿qué les parece? Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, pues también te veré pronto en el taller de online de sanar los nombres y los apellidos y toda la chupicosmia de esto. No pierdas tu lugar en sala online. ¿Y qué te parece que le seguimos? Mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.
Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.